A ver, güey, te explico rápido. Para sacar el FI, güey, se multiplica 57.5 por el número del FI, que en este caso es 2, güey, y ya da 115 y así cada uno, güey. Y ahora para sacar el que sigue, güey, que es este, ocupamos saber la media. ¿Cómo vamos a saber cuál es la media? Bueno, pues tenemos que dividir esto entre de este y nos va a dar 80 punto y tanto, que si te fijas es lo que tenemos acá. Mira, viste, acá es la media. Esta media, lo que vamos a hacer con este numerito es restárselo al XY, o sea al 57.5, y es lo que y el resultado, pues el que se pone aquí en esta tabla. Ahora, en este pedazo de la tabla. Ahora para esto multiplicamos este número de lo que nos da aquí, de lo que acabamos de hacer, lo multiplicamos por el FI. Por el FI es la columna esta de FI, lo multiplicamos. Multiplicamos este que nos acaba de dar por el FI. Ahora tenemos que agarrar el XY menos la media, elevarlo al cuadrado. Esa operación ya la hicimos, que es esta, la que está aquí. Esto primero que hicimos es esto. Los números los elevamos al cuadrado. Ya nos va a dar lo de esta columna. Ahora para sacar la última, tenemos que hacer estos números que tenemos aquí, los que acabamos de sacar, multiplicarlos otra vez por el FI. Y así, fácil, sencillo y rápido. Te lo repito otra vez todo. Es para sacar F que sí es multiplicar estos dos. El FI por el XY. Y nos va a dar este resultado. Para sacar esto hay que sacar primero la media. Y es lo primero que va en esta tablita, en la hoja de atrás. La media. Es el número total el que tenemos aquí en FI, XY. Después de sacar esta tabla lo sumamos y el resultado que nos dé lo dividimos entre el número total, que es 60. Y nos va a dar la media, que en este caso es 80.03. A ese 80.03 le vamos a restar el XY, que es 57.5. 57.5 menos la media, que es 80.03, y nos va a dar 22.53. Acuérdate que si es negativo se deja en positivo. Y así hacemos con cada uno de estos. Ahora para sacar estos números, los que acabamos de sacar, los multiplicamos por FI. Recuerda que estas barritas que aparecen aquí es como si fuera un paréntesis. Y esos paréntesis indican multiplicación. Entonces lo que hacemos es nada más multiplicar esto que nos acaba de dar aquí por el FI. FI de cada uno. 9 por 17, 11 por 9, 13 por 1, 6 por 16, 9 por 14 y 2 por 22. Y nos va a dar el resultado de esa columna y la sumamos. Sumamos todo esto lo sumamos y lo ponemos aquí donde está la M volteada. Ahora para sacar esta otra columna, lo que hay que hacer es estos mismos números, elevarlos al cuadrado. No es cierto, mentí. Esta columna no se ocupa esta otra, la primerita esta. Esta primerita, la de 22.53. Todos estos, cada número lo elevamos al cuadrado y nos va a dar esta. Y ahora ya que tengamos los resultados de esta, lo volvemos a multiplicar por el FI para que nos dé el resultado de la última columna y lo sumamos y nos da el total, que eso lo vamos a ocupar también dentro de las de medidas de dispersión. Ahora para sacar la mediana, perdón, nos vamos aquí al ¿cómo se llama esa cosa? Al ejemplo este que nos puso la profe de la mediana, de la teoría. Dice que el LRI es el límite real inferior de la clase mediana. ¿Cuál es nuestra clase mediana? Si tenemos en cuenta que la media que nos dio pues es 80.03, pues lo ubicamos aquí en el intervalo de clases. ¿Dónde estará 80.03? Está entre el 78 y el 85. Es igual como si nos imaginemos otro escenario hipotético donde la media nos dio 50.03. 50.0, digo, no 50 porque esto va desde el 54. Vamos a ponerle que nos dio 65. La media nos dio 65. ¿Dónde estará ubicado el número 65? Aquí, entre el 62 y el 69 está el 65. Entonces, en ese caso, nuestra media sería esta. Pero no, en este caso es 80.03 y pues el 80.03 está entre el 78 y el 85. Listo. Dice que es... ¿Qué dice que era la...
¿Sí era ese? Sí, sí, sí. Ay. Dice que es el límite real inferior de la clase mediana. Ok, ya ubicamos nuestra clase mediana. Nuestra clase mediana quedamos que era esta. Entonces, ¿dónde está el límite real inferior? Pues es 77.5. Y eso mismo es lo que vamos a poner aquí, mira. Aquí en esta tablita. ¿Te acuerdas de esta tablita? Esto se pone aquí en esa tablita. Ok, listo. Y prosigamos al siguiente, que es el n. Ese es el número total. Recuerda que el número total aquí es la suma de esto, que es 60. 60 y lo ponemos aquí, mira, 60, pero aquí la fórmula dice que es 60 entre 2, pues lo que hacemos, dividimos, pues la mitad de 60, 30, y aquí la ponemos. Y ahora dice que menos el FAI, que es el FAI, aquí dice frecuencia acumulada anterior a la clase mediana. La frecuencia anterior a la clase mediana es esta. Esta es nuestra clase mediana. La frecuencia anterior nos dice aquí que es 27. ¿De dónde sacamos la frecuencia? Es de aquí del FA. El FA. Y es 27. Nuestra clase mediana dice que la frecuencia es 40, pero dice que es la anterior, así que es el 27. Y ya eso también lo ponemos ahí, FAI 27. Y aquí FAI 27. Ahora la F solita es la frecuencia, FAI es frecuencia acumulada anterior. Y la F es la frecuencia, pero aquí en esta tabla no hay ninguna F solita. Ah, pues en ese caso es nada más la FI, es el FI, la frecuencia es el FI. La F solita significa FI. FI igual a F, F igual a FI. Entonces sale que nuestro FI de la clase mediana es 13. Entonces pues lo ponemos ahí, 13, y ese es el que divide y listo. La C es el ancho de clase. Si te fijas aquí va de 64 a 61. Hay 8 números de diferencia: 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 y 61. Son 8 números, pues esa es nuestro ancho de clase y ese es por el que se multiplica. Esto también varía. Ahora tenemos aquí la moda. La moda se hace con el LRI, pero no es el LRI que ya ocupamos. No, aquí dice que es el límite real inferior del intervalo con mayor frecuencia. Acuérdate que yo te dije que la frecuencia es el FI. Entonces, el que tiene mayor frecuencia aquí, para no hacerte bola, es el número mayor. ¿Cuál es el número mayor aquí? 16. Nos vamos al LRI 69.5. Y es lo que ponemos aquí también en esta tablita, 69.5. Y acá en la fórmula se ocupa ese dato, 69.5. Ahora, ¿cómo sacamos acá los triangulitos? Fácil, aquí está la fórmula. Diferencia de la frecuencia modal menos la frecuencia de la clase anterior inmediata. ¿Cuál es la frecuencia modal? La frecuencia modal, es 16. Ahí está, es 16. Porque es la que tiene mayor frecuencia, 16. A este 16 dice la teoría que es el menos la frecuencia de la clase inferior. ¿Cuál es la clase inferior? Esas palabras nada más para hacerte bolas, inferior. Pero siempre que dice inferior es la anterior. ¿Cuál es el inferior? 9. Entonces al 16 le restamos 9 y nos va a dar como resultado 7. Y ahora dice que para sacar el segundo triangulito, el triangulito que tiene ahí el subnúmero 2, dice que es la diferencia de la frecuencia modal, que es 16, menos la frecuencia de la clase superior inmediata. Recuerda que esto nada más es con el ejemplo. Recuerda que todos los números cambian dependiendo del ejercicio, pero siempre se hace el mismo procedimiento. Entonces, nuestra frecuencia modal es esta, 16. ¿Cuál es el número que sigue? 13. Entonces ponemos ahí, que ponemos aquí el número 13. 16 menos 13 nos da 3. Y eso se pone aquí. Mira, el resultado de esa resta se pone aquí. Y lo multiplicamos por el ancho de clase, que ya sabíamos que era 8. Listo. Y ya con todos esos valores pues se rellena esta tablita, ¿me entiendes? O sea, nada más es cambiar los valores. O sea, lo que equivale a todo esto es pasar esto básicamente acá. Si te fijas, acá están los valores de la mediana, pasarlos acá. Ahí está. El único que no se pone pues es el resultado. Igual en la moda se ponen estos valores. Estos valores se ponen los que están aquí. Mira, el 69.5, el de ese, se pone acá.